Introducción. Cuando los primeros colonos llegaron a los Estados Unidos de América y comenzaron a buscarse la vida en aquel entorno natural, tan duro y poco familiar para agentes procedentes de Europa, jamás habrían podido soñar que, algún día, esa tierra que pisaban se convertiría en uno de los países más poderosos del mundo. Cuando los nativos americanos contemplaron por primera vez aquellas velas blancas que arrastraban embarcaciones llenas de marineros de tez pálida y que por primera vez se adentraban en su mundo, jamás habrían podido soñar que, pasados unos pocos siglos, prácticamente todo su pueblo habría desaparecido, que iban a sufrir una masacre tras otra, que serían privados de su libertad y confinados en reservas muy pequeñas en comparación con la amplitud de sus territorios, y que transitarían el sendero de lágrimas durante los siguientes cientos de años. Cuando la América colonial se enfrentó a Francia en la Guerra Franco-India y los británicos acudieron al rescate de sus colonias, jamás habrían podido soñar que al cabo de pocas décadas los americanos se revolverían contra la propia Gran Bretaña, se liberarían de sus cadenas y declararían a sí mismos como un país independiente y con su propio concepto de sociedad. Cuando George Washington, por entonces un joven de 21 años, llevó aquel mensaje que precipitaría la guerra franco-india, cabalgando a través de un territorio agreste y azotado por una fuerte nevada, jamás habría podido soñar que algún día iba a convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos de América. Cuando los predicadores del Gran Despertar se alzaban en la parte de atrás de las carretas o sobre tocones de viejos árboles para hablar por primera vez al pueblo americano acerca de la libertad individual y del poder de la gente corriente, jamás habrían podido soñar que sus sermones darían lugar a una ola imparable de abolicionismo que terminaría en una guerra civil que estuvo a punto de hacer pedazos el joven país. Cuando la Unión ganó finalmente la Guerra Civil de Secesión y los afroamericanos rompieron sus cadenas, los líderes militares jamás habrían podido soñar que al cabo de medio siglo, los Estados Unidos, tras la guerra contra España, iban a alzarse como una de las potencias militares más importantes del mundo. Y cuando esos soldados vencieron en su lucha contra los españoles en Cuba, jamás habrían podido soñar que en medio siglo la propia Cuba se volvería contra su país y se convertiría en la mayor amenaza de aniquilación nuclear de toda la Guerra Fría. Cuando los hermanos Wright realizaron su primer vuelo y Thomas Edison fabricó la primera bombilla, nunca habrían podido soñar que la capacidad de innovación de América iba a dar lugar no solo a los coches Ford, el baloncesto, el teléfono y Facebook, sino que también sería decisiva en la creación de bombas atómicas que matarían a cientos de miles de personas, lo que provocaría el final definitivo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Martin Luther King sí soñó. Una noche tuvo un sueño de hermandad e igualdad, y ese sueño, al menos en parte, se hizo realidad en 2008, cuando América contempló la toma de posesión del primer presidente negro de su historia. Los esclavos de las grandes plantaciones sureñas jamás habrían podido soñar que ese momento llegaría, pero llegó. Nadie habría podido soñarlo, pero todo eso ocurrió y se convirtió en la historia de los Estados Unidos de América, y ocurrió así, tal como lo vamos a contar. Talapas hizo el mundo, creó la superficie de la tierra, construyó ríos y montañas, árboles y colinas, rocas y arroyos. Después pobló la tierra con los espíritus del tótem, unas criaturas que eran en parte seres vivos y en parte espíritus. Una de esas criaturas era Atsoná, el pájaro del trueno. Surgió de la espada de un pez cuando el viento del sur utilizó su cuchillo y cortó al pez por donde no debía. El pájaro del trueno salió a través del corte y voló por el aire. La amplitud de sus alas era capaz de bloquear el sol. Su batir provocó